La empresa familiar tiene un gran peso en la economía española, casi 1 de cada 3, concretamente en el sector servicios, aunque ese porcentaje seguro que se queda corto en el ámbito balear. Sin embargo, una gran parte de las empresas que pasan de padres a hijos no llegan a la cuarta generación, menos del 5%, mientras que más de la mitad de las empresas familiares se encuentran con éxito en la segunda generación. En la tertulia de hoy trataremos de buscar las razones a esa situación y trataremos también cuestiones como el liderazgo o la introducción de personal ajeno en los cargos directivos. También buscaremos la respuesta a los principales problemas que afronta la empresa familiar en una situación económica como la actual. Enseguida comenzamos. Y lo haremos acompañado de Mario Gandarillas, que es abogado del bufete Garrigues, que ha venido de Madrid. Buenas noches, señor Gandarillas, y gracias por trasladarse. Buenas noches. También nos acompaña Encarna Piñero, vicepresidenta ejecutiva del Grupo Piñero. Señora Piñero, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por su primera presencia en nuestro plató. Gracias. Luis Carrasco, presidente de Palmira Hoteles, que repite después de unas semanas, pero para un tema completamente distinto. Señor Carrasco. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Antonia Plomer, adjunta a la Dirección General de Viva Hotels. Buenas noches, señora Plomer. Buenas noches. Y gracias también por esta primera presencia en nuestro plató, en esta tertulia que en la que trataremos de profundizar en el ámbito de la empresa y la familia, lógicamente en el sector turístico, inicialmente con este vídeo que vamos a ver a continuación. El 15% de las empresas españolas tiene un componente familiar. Su influencia en la economía del país es muy importante. Más de 700 empresas forman parte de la Asociación de Empresa Familiar a nivel nacional. En conjunto facturan por encima de 4 billones de euros anuales. Esto supone el 6% del Producto Interior Bruto español. Además, su capacidad de generación de empleo es lógicamente muy significativa. La hostelería y los servicios se encuentran entre los sectores donde más presencia tiene la empresa familiar. De hecho, hay muchos casos conocidos en el sector. Escarré, Barceló o Hidalgo son algunos de esos apellidos. En nuestra tertulia de hoy hablaremos de los numerosos dilemas que se plantean, sobre todo para conciliar los intereses empresariales y familiares y para realizar un traspaso generacional sin conflictos. Y si hablamos de empresa familiar, lógicamente, diferenciándola de la tradicional, será porque lo merece por algo, ¿no, señor Gandarillas? ¿En qué se diferencia la empresa familiar de una empresa tradicional, entendiendo por tradicional las que no son familiares? Bueno, yo creo que desde el punto de vista teórico, lo más importante es entender que la relación entre los miembros de una familia está construida en el seno familiar y en un momento determinado tienen que encontrarse en un foro completamente diferente donde están en juego relaciones económicas, relaciones profesionales o decisiones de gobierno en una compañía. Y entonces nos encontramos con que personas que hasta el momento se han relacionado como miembros de una familia se tienen que relacionar en un contexto de profesionales. Y esto genera algunas dificultades que desde nuestro punto de vista hace que las familias tengan que llevar a cabo un proceso de aprendizaje para encajar este nuevo modelo de relación entre los miembros que van a compartir la propiedad y en muchos casos la gestión de ese tipo de compañías. Desde la experiencia, señora Piñero, de una empresa familiar, ¿cómo se vive esa dirección al mismo tiempo con una familia en la que todavía conviven, en su caso además, la primera generación, la creadora de la empresa, junto con 3 hermanas, ¿no? Sí, bueno, pues nosotros ahora mismo estamos, mi padre que fue el fundador primera generación, y nosotros, que no sé si somos primera generación o segunda. Y la verdad es que un tema que me gustaría apoyar, es lo que ha dicho Mario, es la parte emocional que tiene las empresas familiares, que yo creo que es una de las grandes diferencias entre lo que es una empresa tradicional, por lo que me decimos de no familiar, o lo que es empresa familiar. Yo creo que es una de las partes más importantes y que afectan pues tanto en el nivel de profesionalidad, en el nivel de afrontar un problema, el de vivir un problema, el vivir el día a día. Yo creo que para mí es uno de los puntos más destacables como diferentes entre los dos tipos de empresas. Señor Carrasco, en este caso desde la perspectiva del creador de la familia y ya en un proceso incluso pasado, ¿no?, de transición hacia la segunda generación. Bueno, en mi caso concretamente sí. Da gusto ver gente joven que realmente están cogiendo los testigos. Es fácil hablar del tema familiar, pero también es muy difícil. Muy difícil porque la figura en cuestión de empresa familiar tiene muchas vertientes, bajo mi punto de vista. Qué duda cabe, que luego entraremos en el tema,
que duda cabe que es una cosa muy complicada. Me explicaré. Normalmente, en mi caso concretamente, pues yo he tenido mucha suerte porque mis hijos realmente desde pequeñitos han estado en la empresa. Entonces se ha hecho el cambio generacional con bastante fluidez y bastante bien. En todos casos, desgraciadamente, no ocurre lo mismo, pero lo que sí que yo creo que merece la pena que se luche porque con los esfuerzos que han hecho los padres, yo creo que la satisfacción máxima que hay es que veas que alguien de tu familia pues continúa con el negocio. Señora Plomer, en su caso también una situación distinta, ¿no? Porque hablamos de dos socios y también en una si no transición, pues una compatibilización del espacio, ¿no? Con las siguientes generaciones. Sí, nosotros de momento, bueno, convivimos los dos socios fundadores y además pues los hijos de esos socios. En nuestro caso, pues bueno, yo tengo una hermana y por parte del otro socio fundador hay de momento pues uno de los hijos en la empresa. De momento transición, todavía no podemos hablar de lo que es una transición generacional en nuestro caso. De momento la convivencia es buena, o sea, no hay ningún problema. Y por parte de lo que es para mí la empresa familiar, bueno, yo creo que llega un momento que casi siempre priorizamos lo que es los intereses empresariales sobre los familiares. Incluso hasta un punto de que quizá, pues yo creo que unificamos o incluso confundimos ya esos intereses siendo ya un solo interés. O sea, es el interés empresarial antes que el familiar o incluso pues todo mezclado, todo, vamos, una unidad, yo creo, ¿no? Mario, me parece que estabas asintiendo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estabas comentando y de hecho una de las cosas que casi siempre hacemos cuando estamos trabajando con una familia empresaria es ayudarles a decidir qué está primero, la empresa o la familia, o por lo menos qué tienen que anteponer en según qué situaciones, ¿no? Porque yo siempre me hago la siguiente reflexión, es decir, si yo tengo una empresa familiar en la que voy a tener con la misma una relación estrictamente profesional y a veces la empresa familiar me está pidiendo más de lo que me pediría una compañía no familiar, me generaría muchas dudas el estar tan comprometido con el proyecto familiar, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes claves para la continuidad de este tipo de compañías es que la familia propietaria actual y futuros propietarios a partir de cierta edad sean capaces de redefinir en según qué situaciones que van a anteponer, la empresa o la familia, siendo conscientes de una cosa: si sistemáticamente antepones la familia, en general te sueles acabar quedando sin compañía, y muchas veces cuando las familias pierden las compañías empiezan a tener todavía más conflicto en el seno de la familia, puesto que se buscan responsables, y esto es una dinámica muy habitual. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, es decir, hay que definir muy bien en según qué casos tenemos que apoyar más a la familia y en según qué casos defender los intereses de la compañía. Estamos muy de acuerdo. Sí, yo comentando un poco más, bueno, andando más en el tema de lo que es la empresa familiar, las características y un poco al hilo de lo que estáis comentando, creo que la familia, o sea, la familia empresaria, porque llega un momento que la empresa familiar se convierte en una familia empresaria, ¿no? Que es un poco ya cuando tanto puedes dividir lo que es la parte empresarial pura o la parte familia, pero es muy difícil separarla del todo, ¿no? Y creo que es una generadora de conflictos que al final mucho, o sea, por encima, por la parte emocional que comentaba antes, por encima de lo que es el resto de empresas, ¿no? Y por eso se han creado una serie de instrumentos que te ayudan a resolver este tipo de problemas, como puede ser tipo de protocolos o consejos de familia, que es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Crear esa serie de instrumentos que te facilitan esa convivencia de lo que es la empresa familiar con lo que es la parte empresa real, ¿no? Qué duda cabe que efectivamente con lo que estáis diciendo ocurre que no nos podemos olvidar nunca que es una empresa familiar y discernir qué es la empresa familiar en cuanto a la vivencia diaria de cada día, a llevarla profesionalmente. Yo en mi caso concretamente, sin olvidarte de la familia, pienso, y así lo hemos hecho, en que se tiene que llevar muy profesionalmente y que cada uno sepa el cometido que tiene dentro de la empresa, porque si no, siempre estamos interfiriendo el trabajo uno con el otro y esto llega precisamente a lo que estáis diciendo, a que no haya un líder, por decirlo de alguna forma, que encauce lo que realmente quiere la empresa. En mi tema lo he visto así y creo que sí, la familia es muy bonita, pero a la hora del trabajo es complicado estar con la familia, con el trabajo. Cada uno, yo soy partidario que se ve bastante profesionalmente. Claro, sin olvidarnos de que efectivamente estás viviendo cada día con la familia.